La caída. Las primeras consecuencias del pecado, ¿cierto? La primera advertencia de Dios incluso después del pecado, porque la caída fue un pecado con inocencia en el corazón del hombre, pero el pecado de Caín ya había maldad en el corazón del hombre, ¿cierto? Encontramos las primeras promesas de Dios, los planes de Dios. El libro de Génesis es un libro muy interesante para estudiar, ¿cierto? Entonces, el capítulo 1 de Génesis, ¿cierto?, deja claro, o inicia dejando claro, que Dios es el creador de todas las cosas, absolutamente todo lo que existe, todo lo que nosotros podemos hoy apreciar y ver: sol, luna, estrellas, galaxias, mi vecino, todo lo que podemos hoy apreciar y ver, Dios es el creador. Quiero que me acompañe a leer Génesis 1, del 1 al 3. Dice en la pantalla, usted lo puede seguir: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Acompáñeme. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Entonces tenemos un panorama, los primeros 3 versículos de la Biblia, ¿cierto?, en el cual podemos entender lo siguiente. Primero, Dios es el creador de todo lo existente, ¿cierto? Ya lo mencionamos. Segundo, la tierra se encontraba como desordenada y vacía, ¿cierto? Y después de eso, Dios empieza a llenar la tierra y a traer su orden. Y quiero que prestemos un poco más de atención a lo que el versículo 2 nos dice. Dice el versículo 2 que la tierra se encontraba desordenada y vacía. La palabra que se utiliza en el idioma original en el cual fue escrito la Biblia, ¿cierto?, el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, es la palabra tohu. ¿Cierto? Repite conmigo: tohu. Tohu es una palabra hebrea, ¿cierto?, que se utilizó para desordenada, y para vacía, bohu. Repita conmigo: bohu. Eso, bohu. Eso. Aprendo un poquito de hebreo aquí, ¿cierto? Entonces, el significado de estas dos palabras, ¿cierto?, es sin valor, algo sin valor, algo vacío, algo desolado, algo desértico, algo destruido, o con una ruina indistinguible. Esa era la forma en cómo se encontraba la tierra, ¿cierto? Una mejor imagen nos brinda, ¿cierto? Sin valor, vacío, desolado, desértico, destruido, con una ruina indistinguible. Más adelante en el versículo 2 dice que la oscuridad era abundante, el lugar estaba lleno de oscuridad. Estamos hablando de la tierra, ¿cierto? Y la palabra para oscuridad es kahoshak. Repita conmigo: kahoshak. Kahoshak en hebreo, ¿cierto?, que significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, ¿cierto? Entonces, en un principio, ¿cierto?, la tierra se encontraba con cada una de estas características que acabamos de leer. Estaba llena de esto. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, dice que la oscuridad llenaba las aguas profundas y el Espíritu de Dios estaba sobre esta oscuridad, ¿cierto? Y después de estos versículos ya sabemos lo que acontece, ¿cierto? Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y creo que la mayoría de los presentes conocemos el proceso siguiente de creación, y hubo luz. Después Dios separó la luz de las tinieblas. Pero quiero que prestemos mucha atención a este versículo 2 y 3, donde tenemos un antes y un después, ¿cierto? Tenemos miseria, muerte, destrucción, ignorancia, maldad, que ha causado destrucción, vacío, desierto, desolación, ruina, y después tenemos un después.
un orden, algo agradable, algo alegre, un alivio, un bienestar, algo mejor, un placer, algo bueno en su mejor sentido. ¿Qué pasó entonces entre este estado del antes y el estado del después? ¿Qué causó el orden de Dios en ese lugar? El Espíritu de Dios. Repita conmigo: el Espíritu de Dios. ¿Cierto? Entonces, es importante entender que donde no está establecido el orden de Dios, está establecido el orden del diablo. Donde no está establecido el orden de Dios, está establecido el orden del diablo. ¿Cierto? De hecho, por causa de la caída, desde que nosotros venimos a este mundo y nacemos, el orden del diablo viene incluido en nuestras vidas. Ninguno de nosotros hizo absolutamente nada para decir: yo quiero que el orden del diablo esté en mi vida, ¿cierto? Voy a ir donde esta persona, este brujo, este hechicero, rechazo el orden de Dios, acepto el orden del diablo. Entonces, si yo hago eso, recibo el orden del diablo en mi vida. No. Desde el momento de la caída, el orden del enemigo, el orden del diablo, el orden de Satanás viene ya incluido en nuestro corazón. Nadie puede decir que no, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios, Dios no quiere esto. De hecho, por eso Dios, ¿cierto?, ejecutó un plan de salvación para que el orden de Dios salga el orden del diablo y entre el orden de Dios a nuestra vida. ¿Cómo podemos experimentar este orden de Dios? Ya lo mencionamos, el Espíritu es la clave. Repita: el Espíritu es la clave. El Espíritu es la clave, nuevamente. El Espíritu es la clave. Donde el Espíritu de Dios se mueve, ahí el orden de Dios empieza a suceder, ¿cierto? Donde el Espíritu de Dios se mueve, tal vez sobre la oscuridad que pueda haber en nuestras vidas. Porque muchas veces, iglesia, cometemos el error de pensar que porque somos personas que asistimos a una célula o vamos a un culto, ¿cierto?, ya no somos tan malas, ¿cierto? Ay, Juanfer está hablando hoy como para gente nueva, porque es como así que oscuridad en el corazón, como así que el orden del diablo. Sí, y es que la Biblia es clara: nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Yo no puedo bajar la guardia contra un enemigo que está tan profundo. Mi propio corazón, mi carne. Aún hay oscuridad en nuestra vida que necesita ser removida, ¿cierto? Entonces, el Espíritu de Dios es fundamental. Donde el Espíritu de Dios se mueve, ¿cierto?, ahí el orden de Dios sucede. Y analizaba esta palabra, la buscaba, lo que significa esta palabra movimiento, ¿cierto? Y aparece la palabra en hebreo rakhav. Repita conmigo: rakhav. Rakhav. Y tiene un significado que es un poco diferente al que uno podría pensar, y significa estar tranquilo, empollar, literalmente. Y empollar en el diccionario es el dicho de un ave que incuba los huevos, ¿cierto? Y bueno, pensaba como: uy, pero ¿cómo así que empollar? Y bueno, la palabra de Dios muchas veces, ¿cierto?, o no muchas veces, hay unas partes bien específicas donde asemeja al Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo sea una paloma, ¿cierto? El Espíritu Santo, uy, él es un animalito, una paloma. No, es representado como una paloma en múltiples pasajes, ¿cierto? Cuando Jesús es bautizado. De hecho, otras
otras versiones utilizan este mismo versículo, dice: y el Espíritu de Dios flotó sobre la superficie de las aguas como una paloma que se cierne sobre ella sin tocarla. Entonces pensaba, claro, pues como que con razón la palabra empollar, porque el Espíritu se movía, y bueno, el Espíritu es considerado una paloma. Pero creo que más allá de esto es la intención de la palabra, de que podamos entender que ese movimiento, es el Espíritu de Dios se movía, hace referencia a donde se puede estar tranquilo. Donde una palomita, ¿cierto?, va a empollar, es donde ella está cómoda, ¿cierto? Se sienta sobre su nido, se mueve, está tranquila y produce. Entonces, donde el Espíritu de Dios es invitado, donde el Espíritu de Dios es honrado, donde el Espíritu de Dios puede estar tranquilo, donde se le prepara un lugar, ahí, en ese lugar, el orden de Dios empieza a suceder. Es algo que es inevitable. A veces queremos el resultado. Yo quiero el orden de Dios en mi vida, pero no está el Espíritu de Dios trabajando ahí para que suceda, ¿cierto? Entonces yo pensaba en algo y decía, bueno, el propósito para que el orden de Dios pueda ser establecido en mi vida es que el Espíritu de Dios pueda estar cómodo, tranquilo, ¿cierto?, en mi corazón, porque entendemos que todas las personas que hemos aceptado a Dios, Dios ha concedido una porción de su Espíritu. De hecho, es el sello. Persona que ha sido rescatada o salvada, ¿cómo Dios lo identifica? ¿Cuál es el sello que lo diferencia? El Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo hacer para que esté contento, feliz en mi corazón? ¿Cómo no lo puedo poner triste, cierto? Y quiero que me acompañe a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice la palabra de Dios: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. Escúcheme, usted tiene la capacidad de entristecer al Espíritu Santo. El texto hace un llamado, dice: no haga que el Espíritu Santo se ponga triste, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado, ¿cierto? Entonces, en lugar de que el Espíritu Santo se ponga triste, yo necesito vivir de una forma en que Él pueda estar feliz, contento, a gusto, cómodo en mi corazón. Y mientras estudiaba esta palabra y pensaba, recordaba una historia que sucedió en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Un rey, ¿cierto? ¿Y cuántos saben que en el Antiguo Testamento el arca del pacto representaba la presencia de Dios? ¿Cuántos lo saben? ¿Cierto? Era un arca que Moisés había recibido los diseños de parte de Dios, la habían construido y representaba la presencia de Dios. Diferente ahora, que la presencia de Dios está en cada uno de nuestros corazones. No necesitamos un arca, ¿cierto? No, Dios ya no habita en un tabernáculo, nosotros somos el tabernáculo. Entonces, pensaba en esta historia y hubo un tiempo donde el arca de Dios fue robada del pueblo de Israel. Dios permitió esto, ¿cierto? Es robada por los filisteos, es llevada a un templo, mejor dicho, es llevada a un templo de un dios gigante como un trofeo. Al otro día el Dios amanece postrado frente al arca, era una estatua gigante. Vuelven y la paran, al otro día aparece sin manos y sin cabeza. Gente, uy, pero ¿esto qué es? A las siguientes semanas, meses, la gente se empieza a enfermar de ese pueblo y el pueblo filisteo entendió, dijo, no, esto hay que regresarlo. Lo regresan y en ese proceso de regreso el arca llega a un lugar, ¿cierto? A la casa de Abinadab.
un hombre que la aceptó. Y después de ese tiempo no se menciona más el arca de Dios. En ese tiempo era sacerdote Elí, ¿cierto? Después ya siguió Samuel, después continuó Saúl y el rey David. No se menciona más hasta que el rey David recuerda el arca y dice: venga, yo quiero traer el arca de Dios nuevamente a la casa. Recordó, ¿cierto?, el arca de Dios, la presencia de Dios. Y la Biblia dice que en todo ese tiempo el arca de Dios estuvo en la casa de Abinadab y no pasó absolutamente nada. Después de eso, ¿cierto?, todos conocemos la historia, están en el proceso de llevar el arca de Dios de una ciudad a otra, y en medio del proceso el arca se iba a caer, un hombre la intenta sostener y muere fulminado. ¡Pah! David se enoja con Dios, pero ¿cómo? No, dejemos esa cosa quieta, llévela para allá, para otra casa. Y la llevan a la casa de Obed Edom. Y dice la palabra de Dios que Obed recibió en su casa el arca. Imaginen ahora el desafío de Obed: me van a traer aquí algo que acabó de matar a alguien. Usa, ¿cierto? Usa era la persona que había muerto, y Usa había vivido con el arca también, porque Usa era descendiente, no se sabe si padre o abuelo, pero Usa era descendiente de Abinadab, el primer hombre que tuvo el arca por 20 años. La Biblia no especifica si la tuvo en buenas, malas condiciones, no dice. Si la honró, la deshonró, no menciona. Pero más adelante tiene ahora la oportunidad Obed Edom, porque nuevamente hay, Dios mío, mató a una persona. Y dice la palabra de Dios que Obed la recibió en su casa. Tampoco menciona si la honró o no, pero los resultados nos dicen que sí. Obed no murió, ni murieron sus hijos, ni murió su familia. Por el contrario, dice que Obed prosperó en todo. Primera de Crónicas 13:14, ¿cierto? Tenemos ahí, yo voy a leerlo aquí. Primera de Crónicas 13:14. ¿Sí? Ya lo voy a poner aquí en mi celular. Primera de Crónicas 13:14. Dice: el arca de Dios. Bueno, voy a leerlo desde el 12. Dice: ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed Edom y todo lo que él poseía. Entonces vemos el arca o la presencia de Dios en un lugar por 3 meses, por 20 años en otro lugar. No menciona nada la Biblia, no dice si lo bendijo. Si no menciona nada fue porque seguramente no pasó nada. 20 años después sacan el arca de ese lugar, y por cosas del destino el arca tiene que permanecer aquí 3 meses, y en los 3 meses, diferencia. Y yo creo que evidentemente hubo una actitud diferente de Obed Edom frente al arca, a lo que representaba el arca de Dios, ¿cierto? A la presencia de Dios, al Espíritu Santo. Recordaba esta historia cuando: no entristezcas al Espíritu Santo, ¿cierto? No tomar de pronto a la ligera. Miremos el ejemplo de Usa. No significa que si entonces tú tomas a la ligera la presencia de Dios, Dios te va a fulminar aquí ya. No. Pero nos da un ejemplo de que respetar a Dios, ¿cierto? Lo que Dios ha hecho por mí es valioso. Gracias a lo que Dios hizo por mí en la cruz, el Espíritu de Dios habita en mí. Debo valorar eso. Entonces, ¿cómo puedo entristecer al Espíritu Santo? Porque el versículo nos dice, Efesios 4:30, no lo pongas triste.
Más adelante, Efesios 4, 17 al 32, acompáñeme a leerlo. Vamos a leer un poquito, pero quiero que acompañe la lectura conmigo. Dios le está hablando. Amén. ¿Usted cree que Dios le está hablando o no? Diga amén. ¿Dios le está hablando? Amén, convénzase. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. ¿Está en pantalla? ¿Sí? ¿No? No, aún no. Esperamos un momentico entonces. ¿Listo? Perfecto. Versículo 17. Con la autoridad del Señor está hablando el apóstol Pablo a el pueblo que se encontraba en Éfeso. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Está hablando al pueblo de Dios. No le está diciendo a los que no conocen a Dios, no vivan como los que no conocen a Dios. Le está hablando al pueblo de Dios. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. ¿Cierto? Hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, ¿cierto? Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que ¿quién? ¿Que quién? Que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Continuamos con la lectura. Lea conmigo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en cómo vives. Recuerda, Él te ha identificado como suyo, Dios. Así les ha garantizado que serán libres el día de la redención. Amén. Entonces, miremos lo que este texto nos dice. ¿Cómo no puedo entristecer? ¿Cómo no entristezco al Espíritu Santo? ¿O cómo lo entristezco? Con una forma de vida contraria a lo que Dios enseña en su palabra. Mentiras. Cuando el enojo me controla y me enojo, mejor dicho, y el control, no, el enojo da lugar al diablo. Cuando robo, cuando hablo de forma grosera y ofensiva, ¿cierto? Y el llamado de Dios es: necesitas deshacerte de la naturaleza vieja, de lo viejo que pueda haber en ti, en todos. Porque esta es una palabra para todos. Para mí, no piense que porque estoy aquí y le hablo de esa manera, yo mejor dicho, no, esta palabra es para mí toda. Amén. Entonces, uno necesita deshacerse de la vieja naturaleza que está corrompida. Es una naturaleza corrompida, dañada, engañada. Y en griego esa palabra libérense hace referencia a levar anclas, ¿cierto?
Y levar anclas pues es un barco. Un barco no puede moverse si está quieto. Vámonos. Hágale. Avance y prende el motor y de pronto si sus motores son fuertes pues avanza, pero arrastra algo. Libérense de la naturaleza antigua. Libérate. Suéltala. Líbrense de la amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que aún de pronto en la oscuridad que está en nuestro corazón. Sí, ¿verdad? ¿Cierto? Ya cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios es el que se encarga de, sí es cierto. Propósito, recuerde que el Espíritu lo convence. Sí, esto es como grosero, hablo y mis palabras no son palabras amables sino ásperas. Venga para acá, córrase, quítese. No, es que a mí me criaron así. No, eso no es lo que dice la Biblia. Y lo pueden haber criado así, sí, pero recuerde, es una nueva persona en Cristo Jesús. Por el contrario, renueva tu mente. Diga, yo necesito renovar mi mente. Repito una, diga, yo necesito renovar mi mente. Yo necesito renovar mi mente. Yo necesito renovar mi mente. Hacer una mente nueva. ¿Cómo sucede eso? ¿Dónde la descargo? ¿Cómo la actualizo, Juanfer? ¿Dónde la compro? Por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma. No es posible de otra manera, sino es, dejen que el Espíritu les renueve la mente por medio de la palabra de Dios. Esto trae una nueva naturaleza, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, una nueva forma de vivir. Nos hace un llamado, sea amable. Mire, ¿sabe cuántas personas esperan que uno como cristiano sea amable? Mejor dicho, lo que están esperando es que usted sea, mejor dicho, es que cristiano, y mírele esa actitud, mírele ese trato. Y le dice, sea amable. Significado de amable es una persona que se hace amar por el trato que tiene hacia otras personas. No está diciendo sea un lambón, sea un hipócrita. No, sea una persona amable. Buenas, hasta luego, ¿cómo está? De buen corazón, que perdona, que es verdadero. Nuevamente, que no deja que el enojo lo controle. ¿Cierto? Hay personas que de pronto el enojo, y otras que de pronto es más sencillo. No robes. Por el contrario, trabaja. Sí, Juanfred, yo trabajo. Muy bien, comparte generosamente. Comparte generosamente, dice aquí. Con el que tiene necesidad, comparte generosamente. No, pero es que ahí ya no, comparte generosamente. No seas grosero ni ofensivo. Nuevamente, que todo lo que diga, mire, y esto es un desafío, ¿cierto? Aún estamos en enero, el año está iniciando aún. Si de pronto no te has puesto metas, propósitos, ponte uno, que todo lo que yo diga, no dice que todo lo que diga en la iglesia, que todo lo que diga en mi casa, que todo lo que yo diga en todo momento sea bueno y útil. ¿Cómo? Todo. Es imposible, porque es que a veces me pica aquí el corazón y yo quiero ofender, maltratar con mis palabras. Que todo lo que y es un desafío, claro que sí. Es que iglesia, la vida con Dios es un desafío completo. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, aceptaste un desafío grande. Sí, Dios te ama, te perdona, sabiduría de parte de Dios, pero seguir a Dios es la Biblia lo dice, Jesús lo dijo, si alguien quiere seguirme, todo el mundo tiene una cruz, coja la cruz y la sigue detrás de mí.
Y el camino de la cruz de Cristo no fue un camino de rosas. Sufrimiento, lloro, mejor dicho. Claro, de todos esos sufrimientos el Señor nos rescata. Pero no piense, es que es cristiano, está muy duro. Tiene que ser duro. Estamos luchando contra esta carne que hace parte de usted. Estamos luchando contra una sociedad en contra, que se levanta contra los principios de Dios, que a lo malo le dice bueno y a lo bueno malo. No son pedófilos, personas que les gusta las relaciones sexuales con niños. ¿Y usted y yo nos vamos a quedar callados? No, pues no me gusta la discusión. No, mire, una persona cristiana debe notarse por su conducta. De hecho, la Biblia dice que como cristianos nosotros tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe. No, es que yo eso no lo sé bien. Aprenda. No, es que yo nunca hablo en la universidad, en el colegio, en el trabajo, porque yo sé que Dios me ama. Amén. Pero por eso hay escuelas de liderazgo, por eso hay un propósito, por eso se perfecciona. Es más, por internet usted encuentra todo. Por eso tiene un pastor. Pastor, no entiendo esto, explíqueme. Pero si yo como cristiano, no, somos llamados a hacer luz. La Biblia dice que las buenas obras brillan en medio de otros. La gente ve las buenas obras brillando y es nuestro desafío. Amén. Entonces, no puedo entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Yo soy capaz de ponerte al Espíritu Santo? Sí. La Biblia dice, no lo entristezcas. Ámalo, hónralo, respétalo, valóralo. Entonces el Espíritu Santo podrá estar tranquilo, ¿cierto? Tranquilito. ¿Por qué la Biblia utiliza la palabra empollar? No sé, pero podrá estar tranquilo. Y entonces, donde el Espíritu de Dios está tranquilo, donde el Espíritu de Dios es algo raro, dice moverse pero tranquilo, moverse en tranquilidad, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede donde el Espíritu de Dios puede estar tranquilo y se mueve? El orden de Dios empieza a desarrollarse. Es inevitable. El orden en tus prioridades. ¿Qué es lo primero en mi vida? Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Donde el orden de Dios no está, no hay orden en las prioridades. No hay orden en el tiempo, no hay orden en la economía, no hay orden en la salud, no hay orden. Recuerde, si el orden de Dios no está, está el orden del diablo. ¿Y cuál es el orden del diablo? También es orden, claro, él también tiene un orden y un plan y es bueno. Y el diablo es diligente, porque su propósito es destruirnos. Y no descansa. El diablo, dame un día, pues no hay día de descanso, el diablo trabaja. Entonces, si el orden de Dios no está establecido en mi corazón y en mi vida, está el orden del diablo. Acuérdese, y usted no tiene que, mejor dicho, no, es que yo no buscaba al diablo. No, ya viene establecido en ti por la caída. Ya el pecado entró al corazón del hombre y es un virus. Y la única forma en que el hombre puede liberarse es por Cristo. Dios, el Espíritu Santo en tu corazón. El Espíritu Santo chévere, no el Espíritu Santo olvidado, ignorado, alejado, ¿cierto? Y el Espíritu Santo te quiere hablar y tú, no tengo tiempo, no hay espacio, no hay momento. Por favor, y la voz del Espíritu Santo ya en el fondo de tu corazón, porque eso es como todo. Uno hasta debe entrenar sus sentidos espirituales para, yo ya reconozco la voz del Espíritu de Dios. Sé cuando el Espíritu de Dios está empezando a hablarme
sobre algo, cuando está moviendo mi corazón hacia algo, pero si nunca lo busco, si nunca paso tiempo con él o si es muy mínimo, voy a ser más sensible a otras cosas. Es como el oído musical, ¿cierto? Hay gente que nace con eso, sí, claro. En estos días vi el video de un niño que tenía 11 años y nadie le había enseñado a tocar el piano y, mejor dicho, tocaba el piano como Mozart y era tremendo. Es un niño, uno, mejor dicho, y puede suceder incluso también con Dios. Samuel, desde niño, el Señor le habló y él, claro, Señor. Pero no tiene que pasar así. Si yo no me dispongo, si yo no voy y toco la puerta, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, háblame. Señor, guíame, te necesito. Y toco, y toco, y toco. La Biblia dice que tarde o temprano la puerta se abre. Es que yo busco a Dios, no encuentro nada, no oigo nada. Me siento un tonto hablando solo. No. Entonces, cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse en un lugar, está tranquilo, se le da el lugar, el orden de Dios. Y mire que el orden de Dios hace referencia a lo nuevo de Dios. Porque el sol no existía, ¿cierto? Vamos a Génesis 1. La tierra estaba desordenada, vacía. Recuerde lo que dice, lo que significa sin valor, vacía, desolada, desértica, destruida. Una ruina indistinguible. Miseria, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. No vemos el sol, la luna, no, eso no existía. Pero donde el orden de Dios se establece, lo nuevo de Dios viene. Entonces, viene el sol, la luna, las estrellas, Dios trayendo orden. Un momentico, el agua tiene que estar allá y esta otra agua en vapor allá. Y Dios empieza a traer un orden. Y dice la Biblia que todo lo que Dios veía era bueno, uy, qué bien esto que hicimos, esto que hicimos acá está excelente, bien, 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 qué bendición. Pero eso sucede después de que el Espíritu Santo se movía. El Espíritu Santo empezó a moverse, el orden de Dios empezó a suceder. Entonces, este es un llamado, porque todos tenemos el Espíritu Santo. No es que haya una persona nueva que de pronto diga, yo soy alguien nuevo. Bueno, de pronto el Espíritu Santo de Dios no está en tu corazón, ahora lo puedes recibir. Pero si es una persona que ya conoces a Dios, has aceptado a Cristo en tu corazón, el Espíritu de Dios está en ti, lo creas o no. Señor, yo nunca sentí al Espíritu de Dios, entonces yo asumí que el Espíritu de Dios no estaba en mí. Entonces yo, mejor dicho, no, pues yo dije, esa palabra no es para mí. ¿A quién voy a entristecer si en mi corazón no hay nadie? Entonces pues a mí me dio igual y yo vivía así. No, nadie va a poder decirle eso a Dios. La palabra dice, el Espíritu de Dios está en todos los que han recibido salvación. En tu corazón está el Espíritu de Dios. Tal vez ignorado, tal vez honrado, tal vez, eso ya depende de cada corazón. Pero hoy hay un llamado de parte de Dios. Y es de cada uno. Ya cada uno decide, bueno, ¿quieres que el orden de Dios se establezca en tu vida, en tu familia, en tu casa? ¿O quieres que se establezca el orden del diablo? Y yo quiero decirte, iglesia, que nadie establece el orden de Dios por ti en tu vida. Es que yo voy, mi mamá ora por mí y yo me pego ahí, yo me le pego, la cojo y yo me voy con ella ora por mí, ella ora. No, mi papá, mi tío, mi abuelo, mi hijo, no. Dios es un Dios personal y cada uno de nosotros debe entender, yo necesito despojarme de lo viejo. No puedo vivir como una persona que no conozca a Dios. Pablo le habla, mire, usted no puede vivir como una persona que no conoce a Dios. Si yo no fuera cristiano, pero lo es.
¿cierto? ¿Cuántas veces? Ay, si yo no fuera cristiano, se salvó. Acordé. Y claro, uno está en el proceso, es verdad, uno le pasa. Mire, uno jugando fútbol, yo juego fútbol todas las semanas y es una lucha, porque en ese momento uno quiere ganar y yo, Señor, yo soy un cristiano dentro de la cancha también. No puede ser que yo me transformo, me quito el cristianismo, entro a la cancha, mejor dicho, no, me olvido y no, Dios mío. ¿Se imagina que una persona se lo encuentra a uno, ve, ¿dónde es que yo te he visto predicar? ¿Y yo qué? Y viene la vergüenza que uno podría sentir. Entonces yo, Dios mío, ayúdame. Y uno ha ido mejorando, porque el fútbol y eso mueve todo. Es un ejemplo, pero cada uno de nosotros puede tener distintos ejemplos en su vida. Yo no puedo comportarme en donde sea, en mi trabajo, en la escuela, en el colegio, como una persona que no conoce a Dios. No, lo conoces. Ay, hubiera querido no conocerlo. Ya lo conoces. Ay, si yo no hubiera venido hoy, ya vino y escuchó esta palabra. Y la palabra de Dios juzga, de verdad. Nadie puede decir, no, yo me olvido, se me pasa. No, uno no lo puede hacer. Ya ahora lo que nosotros tenemos es un llamado. Claro, asusta un poco, da miedo, incomoda. Claro, si Jesús quería huir de la cruz, Jesús fue tan humano, se arrodilló, Señor. Imagínese el estrés, la Biblia dice que su sudor era tan espeso como gotas de sangre. Señor, si puedo pasar de mí esta copa, pásala, pero que se haga tu voluntad. Es normal, es la lucha para todos, es la lucha del cristiano. Yo le digo a los jóvenes, mire, un cristiano que no lucha contra el pecado no es cristiano. Un cristiano que no lucha contra su naturaleza no es cristiano. De hecho, la evidencia de que eres un cristiano es que te opones a tu forma de vivir que va en contra de Dios. No puedes ser un cristiano y sentarte a comer con el pecado y salir con el pecado y vivir con el pecado. Si Dios murió por el pecado para que nos libráramos de él, todo tipo de pecado. Ya Pablo aquí lo dijo. Mentira, furia, enojo, pereza, ¿cierto? Hay pecados que son más visibles. No, pero yo eso no tengo ninguno. Acuérdese lo que le dijo al hijo rico, al joven rico. Señor, mejor dicho, ya cumplí todo. Sí, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, ven y sígueme. Uf, fue un golpe. Uy, dice que él se fue triste. No sabemos qué pasó después. Ojalá que la palabra de, sí, no, va a seguir a Cristo. No sabemos, pero en el momento, uy, porque justo cuando pensamos, no, yo ya estoy claro, aún hay muchas cosas por trabajar en nuestro corazón. Demasiado, hay oscuridad en él aún. Y Señor, tu luz, quiero lo nuevo de Dios. Yo quiero invitarlo a que se levante de su silla.